Por Esta favor, conferencia comenzará a grabarse. que apaguen las cámaras, por favor, los que no sean ponentes por una cuestión de protección de datos y de intimidad. No sé. Bien, buenas tardes. Damos paso a esta que es la quinta jornada técnica sobre la gestión práctica del agua en la minería, aspectos hidrogeológicos, geoquímicos y de manejos de aguas aplicados, que ha organizado nuestro colegiado Eduardo Piñana con la empresa Pito, a la que pertenece, y desde luego a los que agradecemos esta iniciativa tan generosa. En esta ocasión, el título de este webinario se titula Modelación hidrodinámica y modelación numérica de aguas subterráneas aplicada a la operación minera. Perdón, es que estoy en un webinario y no le podía atender. Por favor, Yolanda, que tienes el micro abierto. Ay, perdón. Los ponentes son Esperanza Reaño, que hablará en primer lugar, y en segundo lugar, Florent Baudert. Esperanza Reaño es geóloga por la Universidad Complutense de Madrid, acabó la carrera en el año 2003 y es máster de hidrogeología por la Universidad Politécnica de Cataluña, que lo hizo en el 2004. Por lo tanto, es una hidrogeóloga senior y es experta internacional en hidrogeología y en el manejo del agua de minas. Tiene ya más de 16 años de experiencia en la consultoría y ha trabajado extensamente en Europa, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Asia. Su experiencia incluye a las cortas y desagüe de minas subterráneas, despresuración de taludes, estudios de medio ambiente, hidrogeología de las escombreras y recursos de agua. Ha manejado muchos estudios multidisciplinarios que incluyen complejos modelos numéricos y también ha manejado varios proyectos que integran presiones de poro de agua subterránea con el modelo de diseño geotécnico, usados para el diseño de taludes de grandes tajos abiertos. El segundo ponente es Florent Baudert, que es ingeniero geólogo por la Escuela de Nancy, que es una escuela muy prestigiosa, con especialización en recursos hídricos. Tiene más de 10 años de experiencia en consultoría en hidrogeología minera y está especializado en modelización de aguas subterráneas con aplicaciones de la evaluación de impacto ambiental y despresurización y desagüe de minas a cielo abierto. Tiene experiencia con los principales códigos y herramientas de simulación que se utilizan para la modelación de aguas subterráneas, como ModFlow, AFIFlow, SIP, que no sé cuáles son, y también ha contribuido al desarrollo de líneas de base hidrogeológicas y modelos conceptuales de lugares mineros. Ha trabajado en la sede de Python, Esther, no se te oye. la modelación numérica de agua subterránea. Aprovecho ahora para comunicar que la siguiente sesión será la del doctor Martin Williams, que se desplaza al día 29 en lugar del martes anterior en el que estaba previsto, y el título será Introducción a la química minera y a la gestión de la calidad de agua. De todas formas, doy ahora paso, que va a decir unas palabras, de Eduardo Piñana, que es el que ha organizado todas estas jornadas. Eduardo, tienes la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Nada, algo muy breve para dar paso a mis dos compañeros, Esperanza y Florán. Este es el quinto webinar de esta serie técnica, en el cual queríamos mostrar los detalles de la gestión del agua, los riesgos asociados a las operaciones mineras y cómo gestionarlos y de paso, digamos, dar detalles de cómo se analizan estos detalles dentro del mundo minero, cómo se evalúan y cómo se tratan de gestionar para poder proveer una mejor operación minera y respetar los impactos ambientales y la consecución de los permisos mineros. Esta presentación me parece probablemente es una de las más interesantes, involucra todo lo que es la modelación numérica, tanto de flujo de agua subterránea para objetivo de drenaje de minas como despresurización de taludes y también lo que sería la evaluación de filtraciones potenciales desde escombreras, depósitos de relaves y todos aquellos modelos, aplicaciones numéricas que se suelen utilizar en la industria minera para la evaluación de los impactos ambientales de cara a inicio de operaciones o extensión o expansión de operaciones actuales. Esperanza y Florán son dos de nuestros mejores modeladores en Python, tienen
muchísima experiencia en muchos países y en minas de todo tipo, desde minas de pequeñas hasta de las más grandes a nivel mundial. Y van a tratar de mostrar en esta presentación los detalles del trabajo habitual en modelación numérica que desde Pitó estamos ofreciendo a las compañías mineras, ¿no? Sin más dilación, ya doy paso a Esperanza y cualquier pregunta que ustedes puedan tener, una vez terminada esta presentación, pues tanto Esperanza como Florán les podrán responder. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues como ha mencionado Eduardo, vamos a hablar un poco de la modelación numérica aplicada a la minería. Vamos a... la presentación se divide como en dos partes. Yo voy a presentar la primera parte, que va a hablar un poco de la introducción general. También voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado en Pitó, aplicados a tajos abiertos para el desagüe y despresización de taludes, y luego voy a hablar de la integración con los modelos geotécnicos. Posteriormente, Florán va a hablar del resto de la presentación que ha dicho Eduardo, que son los modelos no saturados en botaderos y relaves y la evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, lo primero y más importante que hay que tener siempre en cuenta cuando hacemos modelos numéricos es que todos los modelos numéricos tienen un objetivo y entonces tienen que ser construidos y adaptados a ese objetivo. Este es el motivo por lo que normalmente las operaciones mineras tienen diferentes modelos numéricos para diferentes objetivos. No es lo mismo construir un modelo numérico para medio ambiente que un modelo numérico para despresización de taludes. Entonces, tiene que ir adaptado al objetivo y al sistema, a la complejidad del sistema. Un tema importante y que muchas veces se habla es del software que se utiliza. A veces se da mucha importancia al código que se va a utilizar, que es IFIFlow, que es SimulFlow. Y bueno, realmente sí tienen unas características diferentes y cada uno tiene sus pros y sus contras, pero los resultados que dan no tienen tanto impacto como, por ejemplo, que tú tengas, antes de construir un modelo numérico, tú tienes que tener un conocimiento bien grande de cuál es la problemática del sitio, de cuál es el sistema hidrogeológico y cómo funciona el sistema hidrogeológico y cuál es la incertidumbre geológica y, sobre todo, antes de construir un modelo numérico, tú tienes que saber el rango de respuestas que estás buscando y que tiene que dar como resultado el modelo numérico. Estos 4 puntos son más importantes y tienen más impacto en los resultados del modelo numérico que la utilización de un software o un código diferente. Bueno, como hemos dicho, hay que darle mucha importancia al conocimiento del sitio. Entonces, bueno, esto es lo que llamamos el modelo hidrogeológico conceptual. Y bueno, no vamos a hablar en detalle de todos los componentes, pero sí es importante mencionar estos 6 principales y que hay que tener bien claro antes de plantearse construir un modelo numérico. Por ejemplo, lo primero son las propiedades hidráulicas. Hay que saber cuáles son los controles de las propiedades hidráulicas, de qué depende, y hay mucho tipo de información que se puede recopilar para entender las propiedades. Pueden ser información de ensayos de permeabilidad, de las fracturas, de las alteraciones, datos geotécnicos también, los dominios. Todo esto hay que tratar de recopilar la mayor cantidad de datos posibles y construirla para hacer una distribución de parámetros que conceptualmente funcionen para el sitio. Una cosa muy importante también es el rol de las estructuras. En los depósitos minerales normalmente tienen una importancia muy grande. Entonces también es importante conocer si estas funcionan en función del tipo de relleno y de la litología donde se encuentren las fallas. Muchas veces pueden funcionar como conductos, pueden funcionar como barreras.
también la distribución de las capas estratigráficas también nos dan pistas y nos muestran muchas veces las direcciones preferentes de flujo, ¿no? Entonces, todo esto hay que entenderlo. Esto va asociado a la compartimentalización. Es muy típico que en las minas haya compartimentalización, ya sea debido a los contrastes de litologías o a las fallas, ¿no?, que generan y dividen diferentes dominios hidrogeológicos que a veces tienen comportamientos diferentes. Entonces, en cada uno de ellos hay que estudiarlos y a veces no todos los dominios y compartimentos tienen respuestas y funcionamientos iguales. Algo que todos más o menos siempre hemos oído es la recarga. Aparte de la recarga normal por precipitación, la infiltración de la precipitación, en una mina hay mucha recarga procedente de instalaciones de la propia mina, y esas impactan de forma directa a los flujos que entran, por ejemplo, en los tajos abiertos, y también tienen impacto en las presiones de poro de los taludes. Entonces, identificar todas las fuentes de recarga es importante. Otro concepto importante es cómo se ubica esa mina dentro de un sistema hidrogeológico regional y cuál es su conexión con el sistema hidrogeológico, si hay acuíferos o estructuras que conectan el sistema hidrogeológico regional con el sistema de detalle del Tajo. Es importante conocer los sistemas de drenaje y dentro del sistema de detalle de la mina, cómo encaja dentro del sistema hidrogeológico regional, cómo encaja la mina. Una vez tenemos todo esto, es posible hacer un balance. Entonces hay que conocer, antes de hacer ningún modelo numérico, hay que conocer el balance de la mina. Hay que saber cuánto agua entra a la mina del sistema hidrogeológico regional y cuánto agua sale del sistema debido a la minería. Entonces, todos estos puntos hay que tenerlos claros antes de lanzarse a construir y elegir un software para hacer un modelo numérico. Hay varios componentes dentro del modelo conceptual, como hemos dicho. Obviamente no vamos a hablar de todos ellos en detalle, pero se han elegido un par que se consideran fundamentales, como es el caso de la geología y las estructuras. La geología es la base de esta ciencia, de la hidrogeología, y obviamente cuanto más incertidumbre haya en la geología del sistema y que luego se implementa dentro del modelo numérico, más error puede haber e incertidumbre puede haber en los resultados que ese modelo numérico genere. A la hora de implementar una geología, también va a depender la escala. No es lo mismo hacer un modelo numérico en el que se encuentren sea un área muy grande con diferentes cuencas y a lo mejor con un objetivo de medio ambiente. A lo mejor el detalle de geología tiene que ser correcto, evidentemente, pero el detalle es menor que si estamos haciendo a lo mejor un modelo de una corta, de un tajo abierto. Ahí es muy importante el detalle y es muy importante recopilar datos de perforaciones, datos puntuales, de los mapeos en superficie, toda la cantidad de información geológica posible, porque de un compartimento a otro las características pueden variar y eso puede afectar, por ejemplo, en la presión de poros de los taludes, en los flujos de entrada que llegan al Tajo. Entonces, una vez más, la geología es clave para cualquier tipo de modelo, pero el detalle que se va a implementar va a depender también del objetivo y de la escala de los resultados. Y luego otro componente importante, como ya hemos mencionado, es la recarga. En una mina es muy común tener un montón o varias fuentes de recarga debido a diferentes instalaciones de la propia mina, y estas impactan directamente a veces en la presión de poros y obviamente también en los flujos que hay que estimar para luego desaguar. Estas recargas pueden ser provenientes de pilas de lisivación, a veces inclusive se perforan drenes horizontales dentro de un talud, de un tajo, y sin embargo no se hace bien una
canalización de estos flujos, como es el caso de esta imagen. Son unos drenes horizontales situados en el talud y, sin embargo, todo el agua que está drenando esos drenes está de forma incontrolada en el banco de abajo. Entonces, finalmente, está volviendo a recargar y puede generar unas sobrepresiones. Pasa la presión de un sitio a la presión en otro. Entonces, estas recargas generalmente dan muchos quebraderos de cabeza y es un reto muy grande. Además, inclusive, aparte de infiltrar en el sistema regional, el nivel de agua regional que tiene esa mina, muchas veces generan, por sus condiciones, las condiciones geológicas de esa mina, generan aguas colgadas, aguas que están desconectadas del sistema profundo. Entonces, obviamente, a la hora de simular esto en un modelo numérico y predecir es un reto grande y siempre tiene que ir acompañado de interpretaciones empíricas. Su predicción es muy difícil, su cuantificación es muy difícil y muchas veces forma parte del parámetro de calibración, dependiendo del sistema. Esta es una imagen que a mí me gusta mucho, es ilustrativa del modelo conceptual en sección y lo que refleja es un poquito un modelo conceptual típico de un tajo abierto donde podemos encontrar que hay aguas colgadas, que es lo que estábamos hablando. Las aguas colgadas pueden ser debidas a la infiltración por lluvia, pero también puede ser debida a cualquier recarga procedente de una mina, que puede ser una tubería, un tanque que está mal revestido. Y esto pasa todos los días en muchísimas minas, ¿no? Puede haber estructuras que generan presiones diferenciales a un lado y a otro de la estructura y esto es muy importante de identificar. En este talud se ve también que en esta zona hay presiones altas, se ven compartimentalización, puede haber fracturas conductos que generan entrada masiva de flujo al tajo y bueno, esto es un caso típico. Los modelos numéricos, ¿para qué se usan? Pues es una herramienta que hay que usar con cuidado y se usa para predecir situaciones y así estar atento a los riesgos y saber cómo mitigar los riesgos asociados a una situación. Sin embargo, cuando se hacen predicciones, obviamente esas predicciones pueden ser más confiables o menos confiables y esa incertidumbre depende de varios puntos. Está la incertidumbre propiamente del modelo, que es la que va asociada al modelo conceptual. La incertidumbre, como hemos dicho antes, el modelo conceptual es clave. Hay que conocerlo muy bien y saber qué respuestas te va a dar el modelo antes de construirlo. También puede haber errores en las medidas que estamos utilizando para la calibración de ese modelo numérico y eso te puede generar incertidumbre en las predicciones. A veces hacen simplificaciones excesivas o al contrario, se pone más complejo de lo que se conoce el modelo y también todo eso va generando incertidumbre. Esta gráfica de la derecha a mí me gusta mucho porque lo que explica un poco es que hay veces que tendemos a hacer los modelos numéricos muy complejos porque así la incertidumbre del modelo numérico parece que desciende, sin embargo, asciende la incertidumbre de las medidas observadas. Entonces, tiene que haber un balance entre las medidas observadas en campo, las que se conocen, con los valores y parámetros que se introducen en el modelo. Cuando lo que se introduce en el modelo tiene una relación directa con lo que se conoce conceptualmente y se ha medido en campo, la incertidumbre desciende. Luego, otro tipo de incertidumbre que a veces no se tiene en cuenta y sin embargo es muy importante. Hay veces que puedes tener un modelo muy bien calibrado, el modelo conceptual muy bien conocido, sin embargo, los modelos se utilizan para hacer predicciones, se hacen predicciones de situaciones, pero muchas veces esas situaciones que se están simulando no son las que luego ocurren. Entonces, por ejemplo,
si el plan de minado, por lo que sea, se acelera la profundización del Tajo, se podrían generar sobrepresiones en la parte inferior del Tajo que no se habían previsto en el modelo, o por el contrario, si se desacelera la profundización del Tajo por cuestiones ajenas a la mina, también la situación cambia. O se plantea un sistema de desagüe y despresionización de los taludes, pero no siempre se hace dentro del cronograma que se ha simulado en el modelo, o los pozos de bombeo no se pueden tener tanto tiempo como se estaba estimando en el modelo numérico encendidos. Entonces, todo esto lo que te va a generar es que te va a variar los resultados predictivos, generando incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, la primera incertidumbre asociada al modelo, hay software que ayudan a cuantificarlo y se hacen de una forma con un análisis. Y las segundas, lo que solemos hacer son análisis de escenarios. ¿Qué pasa si en vez de poner estos pozos pongo estos otros? Entonces, bueno, esto es un poco lo que estaba explicando. Aquí está el análisis de lineal de la incertidumbre, que es la incertidumbre del modelo, en el que hay varios software que te pueden ayudar a estimar esta incertidumbre. Una puede ser el PEST, y entonces se les da las variables y los parámetros necesarios para poder hallarlo y te halla la incertidumbre del modelo. Pero luego está la incertidumbre que hemos hablado antes, que está asociado a los escenarios. Entonces, esto es para evaluar situaciones diferentes a las que estábamos estimando que podían ocurrir. Entonces, el único problema con este tipo de escenarios es que a veces se tiende a ser muy conservador o a dar rangos muy amplios, ¿no? Un mínimo y un muy mínimo y un grande muy grande. Entonces, todo tiene que ir con cabeza, ¿no? Este slide es un poco para recordar que efectivamente los modelos numéricos son números y la incertidumbre del modelo puede ser muy buena y puedes tener un montón de parámetros introducidos en el modelo. Sin embargo, se sabe que existen varias combinaciones de parámetros y distribuciones de parámetros que te pueden dar un modelo calibrado, pero no un modelo conceptual calibrado. Entonces, un mismo modelo calibrado con una incertidumbre de modelo baja te puede dar soluciones predictivas muy diferentes. Y es por eso por lo que hay que tener un modelo conceptual bien conocido, y tú tienes que conocer bien las respuestas antes de lanzarte a predecir situaciones. Ya, esta segunda parte quiero mostrar unos ejemplos de cómo trabajamos en Picto. En este caso son minas de tajo abierto. Esta es una mina en Arizona, es un tajo abierto muy grande de cobre. Y bueno, tiene un poco todo lo que hemos hablado. Tiene la combinación de un fuerte control estructural, que algunas son barreras, algunas son conductos, y choca también con un cuerpo mineralizado de muy baja permeabilidad que a veces genera presiones de poro fuertes, ¿no? Entonces, aquí hay una foto del tajo, esta es una foto del modelo numérico, en este caso se utilizó Modflow. Y un poco a modo rápido, como trabajamos, lo primero que se hace, se mete toda la data histórica, todos los bombeos históricos, los piezómetros, los drenes. Como es un modelo de detalle de tajo, en este caso el detalle geológico y el detalle de los sistemas de desagüe y despresurización son sumamente importantes, porque hay que entender cómo funciona, cómo responde el tajo y cada uno de los compartimentos que hay dentro de ese tajo a los sistemas de desagüe y cómo se relacionan con el sistema regional. Entonces, bueno, se meten los pozos, se meten los drenes, los piezómetros de control y, como hemos dicho antes, la geología fundamental es una geología de detalle del tajo que incluye todas las unidades litológicas y además las estructuras. Se calibra de forma transitoria
y se obtienen las respuestas. En este caso, el modelo numérico corresponde a los puntos naranjas y los observados son los puntos azules. Bueno, se consiguió una buena calibración transitoria y el sistema, los niveles respondían como habían sido observados. Entonces, ¿qué hemos hecho en este Tajo? Esto es una imagen del Tajo. El polígono morado corresponde con un sector del talud, que es un sector geotécnicamente crítico, que tiene sensibilidad, su estabilidad es sensible a la presión de poros y sí había drenes horizontales en la parte baja del talud. Sin embargo, los requerimientos de diseño de ese talud pues nos decían que ese talud había que despresurizarlo más para pues alcanzar los requerimientos de ese diseño. Entonces, una vez calibrado el modelo numérico, lo que se hizo es plantear varias simulaciones con alternativas. En este caso es una roca de muy baja permeabilidad y lo que había que utilizar era un conjunto denso de drenes horizontales y se simularon en diferentes tiempos, ¿no? Acorde con un cronograma coordinado con la mina en este caso. Entonces, aquí lo que vemos en la gráfica de arriba, se hizo una simulación de ese talud sin los drenes horizontales. El eje de las X es tiempo y se simula año y medio, y el eje de las Y es la elevación del agua subterránea. Entonces, se simuló de forma predictiva simplemente con el sistema de desagüe y despresurización existente hasta la fecha, y se ve cómo los niveles descienden mínimamente, y además se encuentran por encima de los requerimientos que exige el diseño de ese talud. Se simuló los diferentes sets de drenes horizontales en la roca y se obtuvo para los mismos piezómetros, se obtuvieron los niveles de agua y se observa cómo rápidamente reaccionan a la despresurización y los niveles bajan. Entonces, vamos más allá y se trabaja conjuntamente con el equipo geotécnico. El equipo geotécnico hace un modelo 3D de estabilidad de ese talud y obtiene uno. En este caso hay diferentes formas, pero en este caso el equipo geotécnico nos facilitó las presiones de poros requeridas para ese talud para que se cumpliera con el diseño. Entonces se comparó los resultados de la presión de poros de ambas simulaciones, sin drenes horizontales y con drenes horizontales, se comparó con los requerimientos de ese talud, requerimientos de diseño. Entonces, ¿qué muestran estos dos mapas? Bueno, los colores rojos muestran cuando la presión de poros resultante del modelo numérico es mayor, está por encima a lo que requiere el modelo geotécnico de estabilidad para que el diseño cumpla con el factor de seguridad. Y los colores más fríos corresponden a esas zonas donde la presión de poros está por debajo, la presión de poros resultantes de la simulación del modelo numérico está por debajo del requerimiento geotécnico. Entonces, si vemos esta primera imagen, es la simulación que se hizo sin drenes y vemos todo este talud como todo está rojo. Es decir, este talud ahora mismo con la presión de poros que tiene no cumple con los requerimientos de diseño y el factor de seguridad es más alto. Sin embargo, los resultados de la presión de poros con los drenes horizontales, donde vimos que los niveles se desplomaban, se observa que ha bajado y se encuentra en el talud medio. Ya se pueden ver zonas frías, zonas de colores azules, donde la presión de poro resultante está por debajo del requerimiento. Sin embargo, aquí es muy visual y es fácil de ver cómo en el pie todavía existen altas presiones y hay que tomar medidas adicionales. Entonces, esto es muy visual y te ayuda a comprender y a tomar decisiones, ¿no? A trabajar conjuntamente con el equipo geotécnico.
Luego vamos más allá. Lo que se hace normalmente es un seguimiento continuo de estos taludes en concreto que son críticos y sensibles a la presión de poros. Entonces, esto es una gráfica de cómo con los piezómetros en campo se hace un seguimiento de la presión de poros. En esta gráfica tenemos tiempo, aquí tenemos nivel de agua y se observa esta línea verde corresponde con las presiones de poro objetivo facilitadas por el equipo geotécnico que en este punto, en este piezómetro, mínimo tiene que tener para cumplir con los criterios de diseño de ese talud. Luego está el objetivo de desagüe, este es impuesto por el equipo de hidrogeología, ya con el entendimiento de este sistema hidrogeológico en concreto. Se planteó y se puso 250 pies más abajo que el de despresurización, simplemente porque en este sector, cuando paran los bombeos o el sistema de desagüe, por lo que sea, se frena o se desacelera, los niveles recuperan rápidamente. Entonces, hay que estar seguros que tiene que haber un buffer o un espacio suficiente por si algo falla, suba el nivel piezométrico y todavía no se superen los objetivos de despresurización esenciales para el cumplimiento del diseño de ese talud. Entonces, poniendo estos dos de manera predictiva, estas dos líneas de manera predictiva para cada piezómetro, en esta gráfica se puede observar el nivel observado y concretamente también las predicciones de un modelo numérico. Se pueden hacer cuantas predicciones quieran. En este caso hay una predicción aquí, no sé si se ve muy bien, es una línea naranja clarita, que es la predicción del sistema sin desagüe adicional, sin sistema de desagüe adicional al existente, y esta naranja oscura es una simulación con mayor sistema más intenso, un sistema de desagüe y despresurización más intenso. Entonces, de forma mensual se van reportando y se va viendo cómo evoluciona esto para asegurarnos que siempre está por debajo de lo requerido. Este es un ejemplo de lo mismo, de una mina. Normalmente lo que hacemos es reportarlo de forma mensual y esto lo que te ayuda es a saber exactamente en qué parte de la mina, si este piezómetro cumple, este piezómetro no cumple, para poder ver dónde se necesitan mayores esfuerzos de despresurización o, por el contrario, dónde se pueden quitar y poner en otro lado, es decir, optimizar. Esto es otro ejemplo muy diferente. Esto es un sistema, esto es una mina de Perú. Es un sistema muy diferente. Aquí la problemática es doble. Tiene un problema de desagüe del Tajo porque tiene una afluencia, una llegada de agua del sistema regional muy grande y de forma puntual a través de un sistema regional de calizas. Pero luego, a su vez, el cuerpo mineralizado tiene muy baja permeabilidad. Lo que hace es que en la parte baja de los taludes se generan altas presiones de poro y en el contacto de estas calizas con el intrusivo de baja permeabilidad es donde se generan zonas de falla y zonas de contacto fracturadas muy permeables, generando una entrada de agua muy grande al Tajo, lo que eso supone pues un problema operacional, ¿no? Este es la sección un poco conceptual de lo que acabamos de ver. Estos son las calizas y lo que hace que entre de forma regional una gran cantidad de agua al Tajo. Este verde son los intrusivos y hace que no pueda bajar, no baje bien el nivel piezométrico a través de los pozos de bombeo, no reaccionan y se generan altas presiones en los taludes. Entonces el problema es doble, presión de poros y desagüe. Se hizo también un modelo numérico y se calibró de forma transitoria. Siempre se cogen todos los puntos representativos que haya dentro del sistema. En este caso también se hizo un modelo muy detallado geológicamente del Tajo. Aquí se ven cómo está el intrusivo, las calizas, las zonas de fracturación, que en este caso son muy importantes porque además conectan el sistema regional con el sistema de detalle del Tajo.
Y bueno, se calibró de forma transitoria. Como se puede ver, se consiguió reproducir las respuestas piezométricas ante el avance de la mina y ante los sistemas de desagüe, que en este caso son principalmente pozos de bombeo. Una vez está calibrado, lo que se hizo fue, para estimar la cantidad de agua que llega al Tajo, lo cual es un reto muy grande porque es un sistema kárstico, entonces pues tiene incertidumbre. Como decíamos, la incertidumbre geológica es muy importante. Entonces se hicieron varias simulaciones con diferentes alternativas para el control de esos flujos. Se hicieron varias, estas aquí se muestran solo dos. En este caso, esta simulación se plantearon pozos de gran capacidad desde superficie y pozos también en el Tajo para bajar el nivel piezométrico también dentro de los intrusivos, que hay que conseguir bajarlo. En este caso se consiguió esta gráfica de aquí. Esto es tiempo y esto es el flujo. Se consiguió que este es el flujo que llega al Tajo y se observa cómo va bajando según la simulación en función del caudal de los pozos de bombeo. En esta segunda simulación el sistema fue mucho más agresivo y se implementó un túnel de drenaje desde donde salían un montón de drenes horizontales, principalmente apuntando a la falla y zona de fracturación principal de esta mina, que es la que alimentaba principalmente el Tajo, y se ve cómo rápidamente los flujos que llegan al Tajo se desploman. Bueno, esto es un ejemplo pequeño de varias simulaciones que se hicieron y todo ello te ayuda a conocer los rangos de resultados y posibilidades que puedes tener para esta mina. Bueno, yo termino aquí y ahora va a seguir Flon con la siguiente parte. Gracias. Quizás vamos a cambiar la presentación. Voy a presentar con la mía, por mi lado. Sí. Eso. ¿Pueden ver? Sí, lo vemos bien. Pueden escuchar. Ok, perfecto. Bueno, voy a continuar sobre la modelación numérica, pero a una escala un poco más afuera del pit solamente. Vamos a ver un poco todo lo que se pasa al nivel de una operación minera. Y eso para terminar con la evaluación de impactos ambientales con modelos numéricos. Y para estar muy preciso, vamos a ver en detalle también unas instalaciones, los botaderos y los tranques de relaves. Son instalaciones que van a modificar las componentes de recarga y descarga en la cercanía del pit o de la corta, así que va a tener un efecto sobre el desagüe o la presión de poro y, in fine, en la estabilidad de los taludes. Pero también hay descarga de agua por infiltración y potencialmente alteración de las aguas subterráneas, lo que es bastante importante para la evaluación de impactos ambientales. Y es muy importante porque estas instalaciones tienen tamaños grandes ahora y todos los tipos. Hay también lo que son los stockpiles que comienzan a tener tamaño grande, que van a alterar mucho la calidad de agua. Hay estériles que no van a tener un efecto sobre la calidad de agua, que son los NAG, y hay otros estériles que van a potencialmente alterar la calidad de agua. Y lo que es importante para entender un poco lo que va a pasar de un punto ambiental es saber cuánta agua va a infiltrar en estas instalaciones.
Los botaderos son principalmente roca que llega directamente de la corta, de plataforma de tronadura y tienen una granulometría muy grande, de bloques de 1 metro hasta como el polvo, porque es el producto de la tronadura. Y tiene una conductividad hidráulica a saturación muy alta, así que a la excepción de botaderos en zona de desierto, la tasa de recarga, es decir, la porción de agua de lluvia que puede infiltrar, es mucho más alta en los botaderos que en zona de suelo. Así que el desarrollo, la extensión de estas instalaciones pueden modificar el nivel de agua por debajo de la huella de este botadero, pero como la tasa de recarga va a aumentar significativamente, puede también generar filtraciones a la base del botadero y influir lo que hay agua abajo. En términos de modelación, el desafío es evaluar cuánta agua de lluvia va a infiltrar en estos botaderos. Es un medio con saturación variable y el objetivo es de saber cuánta agua va a evaporarse. Esta evaporación va a depender de cuánta agua hay disponible en la cercanía de la superficie. Es mucho más complicado que simplemente un tanque donde hay la precipitación, hay una evaporación y se puede hacer directamente la diferencia. La evaporación actual depende si hay agua aquí o no. La capacidad de agua a infiltrar depende si hay porosidad disponible, si estamos arriba o por debajo de la capacidad de campo. Si estamos por debajo, el agua solamente va a ocupar la porosidad disponible y quedarse en la cercanía. Y si el agua logra infiltrarse y llegar a la profundidad de extinción, es decir, la profundidad a partir de la cual la evaporación no tiene influencia, solamente va a poder infiltrar por gravedad. Y eso es un balance que hay que hacer a un nivel diario para incluir los eventos de precipitación, eventos de precipitación de 50 milímetros en un día después de 200 días sin precipitación, no es lo mismo que 5 milímetros cada día en términos de infiltración de agua disponible para la evaporación. Así que desarrollamos modelos en términos de geometría simple, porque son modelos 1D, que van a buscar a evaluar lo que pasa a la superficie de estos botaderos. Una vez que tenemos más claro el proceso de recarga a la superficie, se puede desarrollar modelos 2D o 1D de la columna de botadero, que puede incluir la unidad subyacente, y si hay mucha recarga y se estima que va a tener un flujo lateral, se puede desarrollar el modelo en 2D para simular lo que pasa al contacto entre el botadero, que generalmente es de más alta permeabilidad, y la unidad aluvial. En términos de caracterización, no es modelación, pero es bien diferente de lo que se hace tradicionalmente en geología, y es más mecánica de suelo o lo que se hace en agronomía. Y vamos a hacer calicatas a diferente profundidad de los botaderos para caracterizar el material. Vamos a caracterizar la granulometría. Y a partir de eso tenemos que definir las curvas de contenido de agua y de conductividad en función de la presión de poro negativa, la succión. Estamos en un medio con saturación variable y tenemos que saber cuál es el comportamiento del agua en esta zona de saturación parcial. Estos botaderos son muchos bloques y lo que nos interesa al final, porque estos bloques son impermeables, es lo que pasa en la matriz finalmente. Así que nos vamos a enfocar en
lo que es de menor permeabilidad, de menor granulometría, para entender un poco el proceso de filtración en la superficie de este botadero. Así que lo que podemos hacer en términos de modelación, se hace con un par de software, es implementar a la superficie de una columna condiciones climáticas, así que tiene que por lo menos incluir estos parámetros, y por lo menos la precipitación a un nivel diario. Y lo que hacemos generalmente es correr secuencias de precipitación histórica que van a incluir pics de precipitación, pero también meses sin lluvia, lo que va a permitir la superficie a llegar a diferentes niveles de saturación, diferentes configuraciones, con mucha lluvia sobre un suelo húmedo o mucha lluvia sobre un suelo completamente seco. Y corriendo estas secuencias muchos años, vamos a tener un poco un comportamiento a largo plazo y vamos a evaluar lo que logra infiltrar en este tipo de material. Hay mucha variabilidad en estos materiales, pero lo que se puede decir generalmente es que los botaderos son de bastante alta permeabilidad y la tasa de infiltración depende principalmente de las condiciones climáticas, lo que es diferente para los tranques de relavé. Así que vamos a tener un balance a la superficie y sabemos de la precipitación, cuánta agua se va a infiltrar, cuánta agua va a convertirse en escurrimiento, porque a cada día de precipitación hay una parte que va a lograr evaporarse, una parte va a lograr infiltrarse y la última parte que no logra hacer ambos se va a transformar en escorrentía. Estos tipos de modelos después se pueden aplicar, como lo había mostrado, a toda la huella del botadero para tener una estimación de la tasa de recarga de esta instalación. Y eso para la evaluación de impactos ambientales después es muy importante. También en términos de soporte técnico para los proyectos de cierre de botaderos, pero es también válido para los tranques de relavé, es la rehabilitación. Y bueno, hay estándares y en función del contexto de la región, del ratio entre la evaporación y precipitación, hay un tipo de cobertura para rehabilitar y limitar la infiltración de agua de precipitación que debería funcionar. Lo que podemos hacer con los modelos numéricos es validar el beneficio de un tipo de diseño en función de las condiciones locales. Es bastante interesante porque, por ejemplo, se puede optimizar el espesor de suelo para la rehabilitación. Se puede notar que si se pone demasiado suelo y una capa impermeable al contacto con el botadero o los tailings, también se puede disminuir la evaporación porque el agua se acumula a 1 metro o más de profundidad y no es disponible para evaporación. Así que las columnas UNDE también son interesantes para optimizar en función del material disponible el diseño de la capa de rehabilitación. Y hay también opciones para incluir la vegetación. La vegetación va mécaniquement disminuir la evaporación a la superficie porque con la sombra va disminuir la evaporación directa, pero con la intercepción de las plantas y la transpiración se va a aumentar la recuperación de agua que se infiltra en la superficie. Así que
estos modelos pueden servir durante operación y también para rehabilitación. Después, para los tronques de relaves, que básicamente son lodos con una mayoría de agua que van a acumularse en una presa y donde se va a extraer el agua en el supernatant pond. Así que al final es una mayoría es una acumulación de finos sobre una espesor significativa en unos casos. Y en este caso, las condiciones climáticas durante operación no son tan importantes porque es un material saturado y la tasa de infiltración va a depender principalmente de la configuración, de la posición del lago, de la granulometría de los lodos, de los tailings, y del sistema en la presa y la unidad en la cual se encuentra el TSF. En términos de modelación, como siempre, se hace modelos en función de los objetivos y vamos a desarrollar un modelo conceptual adaptado a la instalación. Lo que hacemos en general son desarrollar modelos 2D, secciones en dirección de la valle para incluir la presa. Lo vamos a calibrar con datos. No hay muchos datos en el TSF porque, excepto la granulometría y la composición de los tailings, hay mucho más datos al nivel de la presa o aguas abajo o alrededor del TSF. Lo que podemos también hacer es desarrollar en paralelo modelos 1D como lo he mostrado justo antes, para la rehabilitación principalmente, ver cómo se puede limitar en el contexto de cierre la infiltración. Y estos modelos van a informar un balance de agua. Nosotros lo desarrollamos en GoldSim y es acoplado con Frixi o con el módulo de transporte de GoldSim. Lo hacemos porque hay que incluir parámetros hidrológicos, parámetros operacionales, y eso no lo hace la sección 2D. La sección 2D solo estima las filtraciones en la base del TSF. Todos los procesos de evapoconcentración, aporte de lodos, eso lo hace mucho mejor el modelo GoldSim acoplado con el módulo de transporte. De eso se puede estimar la calidad de este modelo 2D. Se puede estimar el flujo en la huella del TSF, y eso lo vamos a incluir en un modelo 3D regional que es generalmente un modelo de transporte para mostrar la propagación de la pluma de contaminación. El interés es ver en función del tipo de rehabilitación y la reducción de la filtración si hay un efecto positivo. Así que, bueno, aquí es una sección 2D, es bastante simple, pero se entiende bien. Es para una mina de carbón. Y el interés aquí de la sección 2D es que sabemos que los tailings no tienen una permeabilidad muy grande, pero es también interesante ver la capacidad de las unidades subyacentes para transportar el agua lateralmente. Porque podríamos hacer solamente una columna 1D, pero en función del contexto, en la huella del TSF o del terraplén, hay una capacidad a transportar lateralmente
las filtraciones finalmente. Y eso se puede hacer con una sección 2D. Después, en un modelo 3D, vamos a asignar no físicamente la instalación, solo vamos a tomar la huella y asignar la tasa y la calidad de la filtración. Y después podemos ver en función del escenario si se quiere extender la vida útil en una nueva sección o si se quiere hacer nada. Por ejemplo, y se puede hacer diferentes escenarios que van a comparar el escenario de operación, cuál es el efecto sobre la propagación de la pluma de contaminante. Lo que hacemos en general es elegir elementos que no van a reaccionar con las unidades del suelo. Y en minería se hace mucho con los sulfatos, porque es un elemento que generalmente en los tailings y los botaderos es mucho por arriba de los límites de regulación y se va a conservar. Así que los sulfatos se van a propagar a lo máximo que pueden porque no van a reaccionar con lo que hay en el suelo. En el caso del arsénico en unas partes de África, puede reaccionar una vez que llega al nivel del suelo, va a reaccionar con la tierrita y nunca se va a notar nada afuera de la huella. Así que hay que tomar los elementos que no van a reaccionar porque son los que van a propagarse más. Y también para los estudios de prefactibilidad es lo más fácil porque generalmente no hay muchos datos para justificar atenuación o otros tipos de reducción o mitigación. Así que los botaderos y los tranques de relave son centrales para la evaluación de impacto ambiental y lo vamos a incluir en modelo 3D regional de más de 10 o 20 kilómetros por 10-20 kilómetros. Estos modelos en ModFlow o en FIFLOW, lo que vamos a hacer es incluir obviamente lo que pasa en la zona del pit, de la corta, y lo podemos hacer con el nivel de detalle que ha mostrado Esperanza con el modelo de bloque, y lo vamos también incluir en este modelo la información de geología regional, de hidrogeología, todo a un nivel regional. Así que hay que ir de una escala muy reducida alrededor del pit para mostrar que el modelo simula correctamente los movimientos de agua subterránea, porque es donde hay más información, pero también hay que incluir información regional para desarrollar este tipo de modelo. En general, en términos de workflow, hay dos etapas de calibración. El modelo en régimen estacionario que va a mostrar una distribución de nivel y la calibración sobre un periodo en transitorio para mostrar las variaciones temporales de nivel de agua. Eso porque se calibran diferentes tipos de parámetros y se van a validar todos los parámetros importantes de un modelo de flujo para la modelación de agua subterránea, la permeabilidad, el almacenamiento y el proceso de recarga. Y a partir de eso se puede utilizar el modelo numérico para hacer predicciones. ¿Cuáles son las predicciones? Al nivel de la corta, cuál es el descenso que va a generar una corta en los acuíferos, si hay una conexión o no con acuíferos regional. En este caso de zona montañosa, con una corta en un medio de muy baja permeabilidad,
después de muchos años, la extensión del descenso es bastante reducida, pero hay casos donde hay una conexión con un acuífero cuaternario de muy alta permeabilidad y se puede extender y tener tasa de desagüe importante, lo que va a implicar una extensión del cono de descenso muy grande. Con un modelo calibrado y validado se podrá ver para puntos de evaluación la variación de nivel en el tiempo, de nivel de agua subterránea, perdón, la disminución, pero también la recuperación. Y para el flujo base, es decir, la descarga de agua subterránea en las quebradas aguas abajo de los proyectos, ver cuál es el efecto de una extensión o de una nueva corta, por ejemplo. Así que, por ejemplo, en este caso hay el escenario sin hacer nada y hay escenarios con inyección de agua del desagüe de la corta que se va a reinyectar aguas abajo para mitigar la bajada de flujo pasante. En términos de las instalaciones que hemos visto, los botaderos, hay una opción en modelación, es ver el rastreo de partículas, es ver cuál es en función de la permeabilidad y porosidad del material, del material subyacente al botadero, ver en función de la dirección del flujo de agua subterránea a qué velocidad se podría propagar las filtraciones de este botadero. Así que no hay la escala, pero aquí para cada color son como por ejemplo 5, 10 y 50 años. Y se puede ver a qué tiempo se va a alcanzar la quebrada en el fondo. Y para los modelos de transporte que hemos visto para los tranques de relave, es también ver la afección en receptores potenciales aguas abajo con la propagación de contaminante desde un tranque de relave o de un botadero, que son las dos instalaciones que potencialmente va a afectar más la calidad de agua. Hay otro aspecto que no es necesariamente en la cercanía de los tarros y botaderos, son los campos de pozo que van a alimentar las operaciones mineras. En general se requiere mucha agua y en zonas desérticas se van a hacer campos de pozo. Y también los modelos numéricos pueden asistir para evaluar la propagación del cono de descenso generado por el déficit de agua que se va a generar con la extracción de agua de los pozos. Se va a disminuir los niveles en la cercanía de cada pozo, pero con el tiempo se va a propagar esta disminución de nivel y los modelos de agua subterránea pueden ayudar para estimar a qué momento se va a alcanzar zonas de interés, receptores, y para las aguas subterráneas, los objetos que queremos proteger son generalmente los bofedales de gas, las vertientes. Esos son los receptores que hay que verificar, básicamente. Así que los modelos numéricos se van a incluir en el proceso de evaluación de impactos. El modelo numérico no va a identificar los impactos, va a estimar y cuantificar los impactos. Es un trabajo entre los hidrogeólogos, los modeladores y el equipo de proyecto de un estudio de impacto ambiental. No es al modelador de decir eso es la cosa, es la vega a proteger y esta no nos importa. Hay un marco legal para cada país y es el equipo de proyecto que tiene que definir cuáles son los objetivos
del modelo, cuáles son los receptores que hay que proteger, y después hay que trabajar con el modelador para verificar, cuantificar los impactos y eventualmente proponer y verificar con el modelo numérico medidas de mitigación. Pero ahora mismo en casi cada país para un proyecto minero hay que incluir un modelo numérico de evaluación de impactos ambientales. Voy a terminar con un pequeño resumen. Hay diferentes tipos de modelos para de modelos hidrogeológicos que podemos hacer en la minería. No todos tienen la misma complejidad y por supuesto no todos van a tomar el mismo tiempo. Hay modelos, generalmente los modelos 2D o 1D, en términos de trabajo de modelación pura, son del orden de la semana. Lo que hay que tomar en cuenta es que para los modelos 3D de Taro es mucho más complejo, hay mucho más trabajo porque hay mucha información, sobre todo ahora con los grandes pits, hay un montón de información, así que son meses. Y después para la evaluación de impacto ambiental puede ser años, porque no es puramente trabajo con el software de modelación, pero hay muchos parámetros alrededor del modelador que van a hacer que puede tomar años. El plan de minado puede cambiar mucho porque se buscan una optimización del plan de minado. No se tienen los datos y hay que hacer recolección en terreno. Así que se puede llegar a años. Así que voy a terminar con eso como resumen. Sí. Porque no sé si te parece, Eduardo. Sí, por mí perfecto. Muchas gracias a Esperanza y Florán por esta muy buena presentación. Y por mi parte, bueno, simplemente ahí está la ronda de preguntas. Si por favor tienen preguntas, las pueden plantear hablando o escribiéndolo en el chat y Esperanza y Florán las tratarán de contestar. Yo, por el momento, sí, mientras la gente... sí, pero adelante, por favor. Sí, hola, buenos días. Adriana Sánchez por aquí. Bueno, agradecer tanto a Esperanza como a Florén las presentaciones, han sido la verdad que muy interesantes. Y yo quería plantear una pregunta a cada uno, si me permiten. A Esperanza, me parece súper interesante lo que comentaba bueno, desde un principio establecer de forma clara los objetivos de los modelos numéricos, porque también tengo un poquito la impresión de que a veces nos desgastamos en construir mega herramientas sin un objetivo claro y luego no damos las respuestas que tenemos que responder. Y ahí, pensando en despresurización y dewatering, que era un poquito el foco de su presentación, quería saber su opinión respecto a los inputs que se reciben por parte de geotecnia y por parte de planificación. Uno de los principales objetivos de los modelos que construimos son la estabilidad de los taludes, un input de geotecnia claro en cuanto a presiones de poro que se requieren y también no tener afloramientos de agua o tener el agua lo más alejado de la superficie en términos de planificación minera y operación. Y me gustaría saber su punto de vista o bueno, de todos los que estamos aquí, de cómo se manejan esas relaciones, cómo recibimos esos inputs, cómo los enfocamos en factores de seguridad, cómo podemos mejorar esos inputs y hablar, por ejemplo, de correlación entre presiones de poros y desplazamientos, por ejemplo, también, y las dinámicas que se necesitan entre las dos disciplinas, entre la geotecnia y la hidrogeología. Eso para Esperanza. Y si me permiten, le tiro ya la consulta a Florent. En los modelos que presentaba Florent se habla mucho de compromiso, o sea, están muy enfocados en adquirir compromisos ambientales de largo plazo en relación a cierre, porque los impactos medioambientales tienen un alto periodo, bueno, como periodos prolongados en el tiempo para ver esos impactos. Y quería consultarte, Florent, ¿cómo manejáis
o cómo crees que se debe manejar la incertidumbre en el largo plazo, donde los modelos realmente tienen rangos de variabilidad que cuando además llevan a compromisos ambientales y a costos a veces muy elevados, esa incertidumbre, ¿cómo se puede manejar? ¿Hay unos requerimientos mínimos, hay unos rangos en los que se puede trabajar en el largo plazo? Cuando hablamos de 200 años para un plan de cierre, esas son un poquito las consultas que quería plantear a los dos. Hola, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si sé contestarte. Mira, lo más importante y, bueno, lo primero importante es que hay que trabajar de forma conjunta, ¿no? Porque muchas veces se mira por un lado la hidrogeología, por un lado la geotecnia, cada uno va con su objetivo por separado y, sin embargo, están perfectamente relacionadas y trabajando en conjunto, pues los objetivos siempre se logran mucho mejor, ¿no? Entonces, en realidad hay varias formas de trabajar. Muchas veces, por ejemplo, el equipo geotécnico ya ha trabajado por su lado un diseño del talud y entonces ya conoce que el talud es sensible a la presión de poros y ha establecido una presión de poros objetivo, que es la que cumple con su factor de seguridad para cumplir ese diseño. Entonces, cuando eso ya está establecido, nosotros como hidrogeología lo que se puede hacer es trabajar con sistemas de despresurización y desagüe que vayan a cumplir con esos objetivos, ¿no? Además de los objetivos de drenaje, pero con esos objetivos de despresurización. Entonces, nosotros se les da al equipo geotécnico el resultado de una simulación que nosotros sabemos que es factible y que se puede hacer y se puede cumplir en el tiempo, le damos esos resultados predictivos al equipo geotécnico y ellos lo meten en el modelo de estabilidad 3D y ven cómo funciona. Entonces, la idea es trabajar de forma iterativa. Otras veces, directamente, el equipo de hidrogeología le da al equipo geotécnico el nivel de agua que cree alcanzable con los medios que se pueden, con los medios factibles, con los sistemas factibles, un nivel de agua alcanzable. Y entonces ese nivel de agua lo mete el equipo geotécnico en su modelo y a partir de ahí empieza a modificar su diseño, a inclinar más los taludes o menos en función del nivel de agua que el equipo de hidrogeología le ha dicho que es posiblemente alcanzable. Y luego lo que es muy importante, una vez que se establecen ese nivel de agua objetivo y que cumple tanto con los objetivos de geotecnia para que el diseño de los taludes se cumpla, como los objetivos de drenaje que puede tener también el equipo de hidrogeología de mina, es muy importante el monitoreo constante, como esas gráficas que he mostrado, y mensualmente ir viendo cómo se va cumpliendo. Una cosa que has mencionado también importante es el tema del desplazamiento. Es muy útil y muy ilustrativo muchas veces en aquellos sectores donde hay desplazamiento a la hora de analizar también, porque bueno, la inestabilidad puede estar asociada pues a roca débil, a las geometrías de fractura en cuña que son desfavorables o paralelas a un talud, pero no siempre son sensibles a la presión de poros. Entonces, hemos hecho muchos ejercicios en otras minas de coger esos movimientos de los taludes y graficarlo versus los niveles de agua. Y es muy ilustrativo ver cómo esos movimientos, cuando tú implementas el sistema de despresurización, se frenan automáticamente o muy notoriamente cuando implementas el sistema de despresurización. Entonces, de nuevo, lo más importante es el monitoreo constante, porque los datos de campo es lo más importante y el conocimiento del sistema es lo más importante, y ese reportarlos mes a mes por lo menos, y que el equipo geotécnico y el equipo de hidrogeología estén presentes en esa revisión mensual para que todos los objetivos se cumplan. No sé si te he respondido a tu pregunta.
Sí, súper interesante la respuesta. E incluso que comentas de los desplazamientos, tal vez pudiera derivar en TARPs, en alertas tempranas, ¿no? Cuando la presión de Claro, poro, en esos sectores donde se entiende que el mecanismo de falla está influenciado por la presión de poro, alertas muy tempranas, de meses incluso, cuando empezamos a ver anomalías en la presión de poro. Es súper interesante ese punto. Muchas gracias, Esperanza. Nada. Sí, voy a intentar responder a la segunda pregunta. Voy a compartir de nuevo porque tenía un par de slides más, pero no quería marear a todo el mundo con eso. Sobre las incertidumbres. Y creo que eso es uno de los puntos que hay que mejorar en los modelos en el futuro. Se hacen los modelos de manera determinística, se tienen un rango de calibración, se hace una calibración, se tiene un modelo calibrado y después se hacen las predicciones. Y no hay muchos esfuerzos, se comienzan en partes del mundo, en Australia hacen un trabajo increíble en todo lo que es evaluación de las incertidumbres. Hay muchas herramientas asociadas al software PASTE que permitan ayudar a los modeladores para medir las incertidumbres. Se está mejorando las cosas. De un punto de vista de modelación, creo que para la evaluación de impacto, en general, vamos a enfocar en la estructura, o sea, la distribución de las capas. Vamos a verificar que la conceptualización está bien y los parámetros. Vamos a variar los parámetros para ver cuáles son los efectos sobre el resultado. Bueno, hay errores de medición que pueden añadir incertidumbre en el modelo, pero básicamente es muy enfocado en la parametrización, para la evaluación de impactos. Para un proyecto versus efecto, no hay mucho trabajo hasta ahora sobre las incertidumbres de los escenarios. Y hay uno muy importante, es el cambio climático, que va a cambiar la serie de recarga, en el fondo, de recarga sobre el futuro. Y hay también otros factores, el uso de tierra, de los suelos. En África, si hay una mina que va a salir en el medio de nada, podemos venir 10 años después y hay un pueblo gigante al lado. Y eso son cosas que van a generar impactos en paralelo y que se van a añadir en el fondo. Y el impacto que van a tener sobre si hay receptores es un impacto cumulativo. En términos de modelación, por el momento no veo eso incluido. Se comienza a incluirse, pero para mí no se puede ignorar el cambio climático. Yo tenía preparado eso solamente para el sur de España. Eso es la temperatura y la precipitación para dos escenarios. Bueno, en el mejor caso hay un aumento entre 1 y 2 grados en promedio. Hay unos modelos que indican mucho más, pero en el peor caso son cambios de temperatura de entre 2 y 5 grados. En el modelo de Botadero, por ejemplo, se puede evaluar directamente cuál es el efecto en términos de filtración. En términos para los modelos regionales, hay que hacer la relación entre estos parámetros y la recarga. Si el cambio de temperatura está claro, en general, aquí hay menos precipitación, pero en general puede tener aumento o disminución de precipitación en función de la región en el mundo, pero estos parámetros van a cambiar a la superficie y eso va a inducir un cambio en la recarga subterránea. Y eso acoplado con un proyecto minero puede hacer que sin cambio climático no haya impacto significativo y con impacto
cambio climático va a tener impacto muy significativo. Eso se comienza a hacer y para el análisis de incertidumbre en los modelos, lo que decía es, hay un workflow clásico, es vamos a ir en terreno para tener datos, vamos a construir un modelo, vamos a hacer predicciones y al final del informe de modelación también hay una pequeña sección sobre la sensibilidad de cada parámetro y eventualmente las incertidumbres. Lo que se puede también hacer es ver el proyecto, ver el contexto, ver la información que hay y antes de hacer todo el proceso de modelación es evaluar donde hay más incertidumbre y trabajar con eso. Es buscar tener un proyecto que tiene como objetivo de reducir las incertidumbres, que no busca primero a hacer predicciones. Y eso al final creo que es muy interesante tenerlo en cuenta. Ahí, Florán, solo para añadir a lo que has comentado y a la pregunta de Adriana, es cierto, y con lo que has hablado sobre todo en el cierre de minas y los impactos al postcierre, que muchos pueden ser más de 100, 200 o incluso más años, dependiendo del entorno en el que estemos. Y probablemente tu pregunta radica un poco más en proyectos en Chile, probablemente. Sí que es cierto que algunos países están adoptando, previo a otorgar los permisos ambientales de ciertos proyectos, aparte del típico herramienta de monitoreo, seguimiento y control de niveles y calidad, ya se están aplicando desde hace, a menos que yo conozca, desde 2014, 2015 en algunos países, lo que son las redes de alerta temprana, que aparte de servir para detectar posibles afecciones en cambio de niveles, de descenso de niveles por efecto de desagüe de minas o por calidad, alteración de la calidad química por filtraciones de escombreras, botaderos o TSFs o pilas de lixiviación, esos requerimientos obligan a presentar modelos actualizados cada cierto tiempo, puede ser plazo bianual o más o menos, en el cual obliga a tomar toda la información registrada posterior y recalibrar el modelo. Esto sirve en plazos de cada X tiempo de tratar de que el modelo reduzca esa incertidumbre, porque aparte también los modelos, digamos, en terreno se van a producir más perforaciones, más posibilidad de tomar datos hidrogeológicos, ensayos hidráulicos, se va a extender la serie climática. Vamos a poder reducir en cierta manera esa incertidumbre. No obstante, y lo que ha dicho Florán es cierto y en muchos países ya está sucediendo que la evaluación del cambio climático es algo muy en un estadio, podríamos decir, inicial y que implica, yo creo que el mayor condicionante de incertidumbre futura cuando evaluamos impactos a muy largo plazo, ¿no? Que pueden ser ya relacionados con el cierre o el postcierre. Entonces, eso sí que es algo que se está trabajando a día de hoy y, como bien ha explicado Florán, es uno de los puntos críticos. Y probablemente van a seguir la gran mayoría de países con una minería intensa, ¿no? En esta línea de análisis de cuáles van a ser los rangos de variaciones en función de si vamos a tener un cambio climático que nos va a generar más lluvia, menos evaporación o totalmente inverso, ¿no? Básicamente es esto. Y luego, Florán, hay otra pregunta de Almudena de la Losa relacionada con los modelos de botaderos y plantea directamente: ¿realizáis ensayos de infiltración en los botaderos o tailings para conocer la conductividad hidráulica saturada de estos materiales tan heterogéneos o hacéis una estimación de las permeabilidades? Bueno, había una slide con una caricatura. Lo que nos interesa es no solamente la conductividad hidráulica a saturación, es para todo el rango de succión, para tener el comportamiento de esta matriz que tiene una saturación variable. Son principalmente ensayos de laboratorios. Hay una que viene de la mecánica de suelo principalmente.
hay uno con la celda de Tempe que va a dar la conductividad hidráulica para diferentes valores de succión, y eso es lo que nos interesa. Y, bueno, hay columnas, también se puede poner el material en una columna para hacer un test de conductividad hidráulica a saturación. En terreno se podría hacer con los permeómetros de Guelph, pero eso nos va a dar un punto, es el punto de conductividad hidráulica a saturación. Nosotros queremos conocer el comportamiento, el valor de conductividad para todo el rango de succión. Por eso tomamos muestras y lo mandamos al laboratorio. Después, los botaderos es un material removido, así que no veo el problema de tomar una muestra y ponerlo en el laboratorio. Es un poco diferente para un suelo que es bien compactado, que tiene su estructura. En general no tienen, excepto al nivel de una plataforma o de una ruta donde hay compactación. Por definición, un botadero es una acumulación de roca. Así que tomamos muestras y hacemos ensayos en laboratorios. Ahí, para añadir a lo que dice Florán, solamente que en estos ensayos de laboratorio para el caso de escombreras o botaderos, también es importante indicar que en estos ensayos de laboratorio también se simula la carga litostática que estos materiales pueden sufrir a medida que se van acumulando y va creciendo el botadero en altura, con lo cual se les aplica una carga, una presión que evidentemente lo que va a hacer es ir cerrando la porosidad, y también se ensayan esas muestras para poder tener ese rango, como Florán ha indicado, mucho más amplio de la conductividad hidráulica que tendrían esos materiales, tanto si están en los primeros metros como si estuvieran en la parte central o en la parte basal, ¿no? Sí, esperamos haber contestado la pregunta. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, por mi parte agradecer a mis dos compañeros la excelente presentación y ya pasar la palabra a Esther o Carlos por si... Bueno, lo quería recordar, bueno, muchísimas gracias, has estado muy bien, la verdad que muy bien. Y Florán, hablas un español magnífico. Que bueno, que la próxima charla hemos dicho que aunque está anunciada para el próximo martes, será dentro de 15 días, por el doctor Martín Williams, que es el director, ¿no?, de Pitó, y se titula Introducción a la geoquímica minera y a la gestión de la calidad de agua, donde les esperamos a todos ustedes. Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias a todos, ¿bien? Y en especial a Eduard. Y nada más. ¿Hay alguna pregunta? Veo que no. ¿Algo que no tienes micro? Creo que no has preguntado. Bueno, podéis dejar de grabar. Muchas gracias, Florent y Esperanza.